Muy buen día. Venimos a presentar nuestra línea de tiempo de evolución de las políticas en el marco de la educación inclusiva. Nuestros nombres son Jenny Carolina Sánchez. Luz Daria Herrera y le presentamos al docente Osvaldo Martínez. En la década de 1950, la política internacional de 1951, creación de la UNESCO que promueve la educación para todos sin discriminación, se promovieron modelos de educación integral y se comenzaron a cuestionar los sistemas de segregación. Política Nacional de Colombia. En 1957 se establece la educación gratuita y obligatoria en Colombia. Concepto de inclusión, inicio de la conciencia sobre la necesidad de una educación accesible para todos. Política internacional en el año de 1960. Convención contra la discriminación en la educación de la UNESCO. Política nacional en Colombia, 1968. Creación de la División de Educación Especial en el Ministerio de Educación Nacional. Concepto de inclusión. Enfoque en la atención a personas con discapacidad desde una perspectiva asistencialista, es decir, lo que significa que se daba atención a las personas con discapacidad, pero desde una perspectiva de ayuda, cuidado y protección, más que de emancipación, autonomía o integración social. En la década de 1970, la política internacional en el año de 1975, Ley de Educación para todos los niños discapacitados en Estados Unidos, que influye en políticas globales. Internacional, Ley de Educación para todos los niños discapacitados en el año de 1975 en Estados Unidos. En 1975 en Estados Unidos se aprobó una ley muy importante llamada Ley de Educación para todos los niños discapacitados. Política Nacional en Colombia, 1976, Decreto 088, que incluye la educación especial en el sistema educativo colombiano. Este decreto incluyó oficialmente la educación especial dentro de las políticas educativas del país. Antes de esto, la educación para personas con discapacidad estaba más aislada y no se integraba en el sistema educativo regular. Concepto de inclusión. Esto significa que, en lugar de ver a las personas con discapacidad solo como necesitadas de cuidados especiales, se empezó a considerar la importancia de incluirlas en la sociedad de manera activa. En la década de 1980, la política internacional, 1981. Las Naciones Unidas proclamaron el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Este fue un momento crucial para sensibilizar al mundo sobre los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad. 1982. Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, Yonstien. Fue adoptada en la conferencia de Yonstien, Tailandia. Resaltó la importancia de la educación como un derecho universal. Aunque no estaba específicamente centrada en las personas con discapacidad, esta declaración ayudó a sentar las bases para reconocer que todos los niños deben tener acceso a la educación independientemente de su situación. 1989. Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho a la educación sin discriminación. Fue un hito muy importante para los derechos de los niños en todo el mundo. Esta convención reconoció explícitamente el derecho de todos los niños a recibir una educación sin discriminación, independientemente de su condición o discapacidad. Política Nacional en Colombia, 1981, Ley 30 de 1981, Ley General de Educación. En Colombia, la Ley 30 de 1981 o Ley General de Educación fue un paso importante para la creación de políticas educativas más inclusivas. Aunque no se centraba exclusivamente en la discapacidad, estableció principios sobre la igualdad de oportunidades en la educación y sentó las bases para más tarde integrar a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular. Esta ley permitió la creación de normas que, a medida que avanzaban las décadas,
facilitaron la inclusión educativa y la adaptación de las instituciones educativas para recibir a estudiantes con diferentes tipos de discapacidad. 1984. Implementación de programas de integración escolar para niños con discapacidad. Estos programas empezaron a incluir a los niños con discapacidad en aulas regulares con el apoyo necesario, como adaptaciones curriculares, personal especializado y recursos adecuados para facilitar su participación. 1986. Primer Encuentro Nacional de Educación Especial. Este fue un evento clave que permitió debatir sobre el futuro de la educación para personas con discapacidad en el país. Concepto de inclusión, comienzo de la integración educativa en aulas regulares. En la década de 1980 marcó un cambio fundamental en la forma de entender la educación para personas con discapacidad. Se pasó del modelo asistencialista y segregacionista a un modelo de integración educativa. La integración educativa se refiere a la inclusión de estudiantes con discapacidad en aulas regulares, donde interactúan con otros estudiantes sin discapacidad, pero con el apoyo necesario para que todos puedan aprender juntos. En la década de 1990-1992, Declaración de Salamanca en España. Fue un documento muy importante que fue aprobado por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Este documento impulsó el principio de educación para todos, promoviendo que todos los niños, sin importar sus capacidades, debían ser incluidos en las escuelas regulares. La Declaración de Salamanca recomendaba que los gobiernos adoptaran políticas inclusivas, en las cuales los niños con discapacidad pudieran participar en las mismas aulas que los demás, con apoyos adecuados. Esta declaración fue clave para definir la educación inclusiva. En términos globales, se convirtió en un referente para las políticas educativas de muchos países. 1994, Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en Salamanca, España. En esta conferencia se sentaron las bases para que los sistemas educativos de todo el mundo comenzaran a hacer los cambios necesarios para integrar a los estudiantes con discapacidad, mejorando el acceso a una educación de calidad. Política Nacional, Colombia, 1991. Nueva Constitución Política de Colombia. En 1991, Colombia aprobó una nueva constitución que incluía la educación como un derecho fundamental para todos los ciudadanos, sin discriminación alguna. Esta constitución estableció que todos los niños, incluidas las personas con discapacidad, tenían derecho a recibir una educación, marcando el inicio de un enfoque más inclusivo en el país. Este marco legal dio fundamento para la implementación de políticas educativas inclusivas en los años siguientes. 1996, Ley 762 de 1996, Ley de Integración Educativa. Esta ley permitió que por primera vez se regularan aspectos fundamentales de la educación y de la inclusión educativa en el país, como la adaptación de las aulas y el entrenamiento de maestros para trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales. Concepto de inclusión en los 90, avance hacia la educación inclusiva. Las políticas de inclusión promovían la integración en igualdad de condiciones, con adaptaciones curriculares y apoyo especializado cuando era necesario, pero sin que ello implicara la separación del grupo escolar general. La ley y los acuerdos internacionales de los años 90 sentaron las bases para que en las siguientes décadas muchos países, incluido Colombia, adoptaran sistemas educativos más inclusivos. Década de los 2000, política internacional. Foro Mundial de Educación en Dakar, Senegal. Durante este foro internacional se renovó el compromiso global con la iniciativa Educación para Todos. Se acordó que para el año 2015 todos los niños y niñas, incluidos aquellos con discapacidad, debieran tener acceso a una educación de calidad. 2006, Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU. En 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó esta convención histórica que cambió la manera de ver a las personas con discapacidad. El documento reconoció el derecho a recibir educación inclusiva en todos los niveles en condición de igualdad.
2003, Decreto 2082 de 2003, Colombia. Este derecho fue expedido por el Ministerio de Educación Nacional y organizó de manera formal la prestación del servicio educativo a personas con discapacidad en Colombia. 2007. Firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2009. Con esta ley, Colombia incorporó oficialmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a su legislación nacional. La Ley 1346 le dio fuerza legal a todos los principios de inclusión educativa establecidos en la Convención. Concepto de inclusión en la década de 2000. Durante esta década, la inclusión pasó de ser vista como una acción voluntaria o aislada a entenderse como un derecho humano y una obligación legal. Década de 2010, política internacional. 2015, declaración de Incheon, Corea del Sur. Política nacional en Colombia, 2013 a 2015, decreto 1075 de 2015. Este decreto compila toda la normatividad educativa y reafirma que las instituciones deben garantizar la educación inclusiva, asegurando apoyos y ajustes para estudiantes con discapacidad. 2017, decreto 1421 de 2017, reglamenta la educación inclusiva para personas con discapacidad, exigiendo que las escuelas diseñen planes individuales de ajustes razonables, llamados PIAR, para atender sus necesidades específicas. Concepto de inclusión en la década de 2010. La inclusión se entiende como la transformación del sistema educativo para que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias. Década de 2020. Impacto de la pandemia por COVID-19. La pandemia resaltó la urgencia de fortalecer la educación inclusiva, ya que muchos estudiantes con diversas discapacidades, no solo físicas o cognitivas, sino también sociales y económicas, enfrentaron barreras aún mayores para acceder a las clases virtuales. 2022, Declaración sobre la transformación de la educación ONU. Política Nacional en Colombia 2021, Resolución 11544 de 2021. Esta resolución actualiza los lineamientos para la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Establece acciones claras para garantizar su participación efectiva en todos los niveles educativos con ajustes razonables y apoyos necesarios. 2022. Política Pública de la Educación Inclusiva en Construcción. Concepto de la inclusión en la década de 2020. La inclusión se concibe como un principio fundamental para construir sociedades más justas. Muchas gracias. Hasta la próxima.